Muy bien, muy buenas noches a todos. Estamos acá reunidos nuevamente para estudiar un poco de tarot con un tema muy interesante, un tema, digamos, que siempre la gente consulta en las diferentes artes de adivinación, y es el tema de los fenómenos paranormales en las casas, ¿no? Bueno, voy a comentar algo primero. Por ejemplo, a veces suceden fenómenos paranormales simplemente porque la misma persona que habita la casa proyecta su energía. Y eso es muy común, sobre todo en las personas que tienen ciertas capacidades cuando están en el desarrollo, ¿no? Cuando están en la pubertad, en la adolescencia, a veces suceden esos fenómenos. Bueno, yo me inicié en la meditación Zen con el maestro Sakaguchi Seishiro, que Sakaguchi Seishiro era pues discípulo de Ueshiba, ¿no? Ueshiba pues fue el fundador del Aikido y fue discípulo de Takeda Sokako, ¿no? Entonces cuando yo tenía 15, entre 15 y 16 años de edad, Sakaguchi pues era casi mi vecino, vivía a 3 cuadras de mi casa y yo digamos me inicio con él y él tenía 60 años más que yo, o sea, él tenía 75, 76 años, yo tenía 15 y 16 años, ¿no? Recuerdo que no le decía sensei, sino le decía Oji-chan. O sea, porque él me decía, dime Oji-chan, todos me dicen Oji-chan. O sea, le decía abuelo, no le decía maestro. Entonces me inicio con la meditación Zen con Sakaguchi Seishiro y después practico el Kung Fu del estilo del dragón, pero el dragón de la corriente taoísta, donde se trabajaba mucho las capacidades extrasensoriales con el maestro Manuel Reina, que ya falleció, que Manuel Reina fue discípulo de un maestro chino, de un monje. Y entonces muchas de las prácticas que nosotros hacíamos nos hacían desarrollar capacidades, pero en realidad yo pensaba que todo el mundo podía hacerlo y creo que nos escogían a los que teníamos ya ciertas condiciones, ¿no? Porque yo me acuerdo que en esa época podía ver los fantasmas a todo color. Me acuerdo que podía ver a todo color, ¿no? Y entonces hay un fenómeno que se conoce en parapsicología como la psicorragia, que es, por ejemplo, que se prenden las luces o se mueven los objetos, pero que no es causado, digamos, por presencias extrañas, sino es por la energía del mismo habitante de la casa, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 17 o 18 años, justamente, y estaba en el proceso ese, pues, en que dejaba la universidad y que tenía, digamos, todo el tema de la búsqueda y los problemas en la casa, porque la censura de la sociedad también, porque en mi época no se comprendía por qué una persona podía dejar la universidad y dedicarse a estudiar estas cosas. Entonces tenía grandes contradicciones. Recuerdo que estaba en la casa de la hermana menor de mi madre y yo subía a la azotea porque había un cuarto que era el cuarto, le decíamos la baticueva, que era el cuarto donde mi primo ensayaba con sus amigos cuando tenía su conjunto musical, Los Dragones, ensayaban ahí. Entonces yo subí como a la 1:30 de la tarde y mi tía me dijo que la vecina había venido a quejarse porque habían tirado una lata de nuestra azotea a su jardín. Entonces yo le dije que yo no había sido, que de ninguna manera, que yo no podía haber hecho eso. Pero mi tía después vino y me dijo, no, has sido tú porque tú has estado en la azotea. Bueno, no me creyó que yo no fui, ¿no? Y definitivamente no creo que la vecina inventara eso. Entonces, como decía, ¿no? Son esas cosas que suceden y que uno en determinado momento no sabe qué es. Ahora, eso es algo que a mí, digamos, me sucede a veces en otras circunstancias también, ¿no? O sea, digamos, en algún momento yo tengo, por ejemplo, cuando me he quedado a dormir en casa de alguna amistad, de algún cliente, a veces ellos me ven en la noche, que yo estoy caminando por la casa y me escuchan, y cuando van a mi cuarto yo estoy durmiendo, ¿no? Entonces, como decía, hay cosas que ese fenómeno se llama psicorragia y eso sucede a ciertas personas, ¿no? Le sucede a ciertas personas. Entonces, la psicorragia es cuando
la persona que consulta, aparece la carta del consultante junto a la torre. Entonces, ese fenómeno se llama psicorragia, ¿no? Y entonces, en ese caso, no se trata de una presencia de un fantasma, ni de duendes, ni de nada, sino se trata simplemente que es la misma persona cuya energía está generando eso, ¿no? Bueno, así que les contaba un poco de que, digamos, esto sí, eso existe. A mí me han dicho, me han contado, ¿no? O sea, yo no sé, porque como digo, ¿no? Cuando yo estoy durmiendo, yo duermo como buen ferroviario. O sea, yo me crié al lado de la línea férrea, me crié al lado de la línea férrea, y al lado de la línea férrea, pues esto, estaba acostumbrado a dormir pues como un tronco, ¿no? Porque los trenes pasaban toda la noche. Mi padre era jefe del taller de ferrocarril y toda la noche a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pasaban los trenes y se podía la casa como si fuera un pequeño temblor, un terremoto pequeño. Y entonces, yo, más bien cuando había eso, me arrullaba más y dormía más profundo, ¿no? Entonces, como digo, por eso yo cuando duermo me quedo seco. Así que, bueno. Luego tenemos otros fenómenos que son las huellas de energía. Las huellas de energía, por ejemplo, tienen diferentes formas, ¿no? Hay huellas de energía que son dejadas por impresiones de personas. Por ejemplo, los lugares donde hubieron batallas, a veces la gente tiene casas construidas ahí y a veces no son presencia de fantasmas. O sea, los fantasmas a veces ya se fueron, los espíritus ya se fueron, los espíritus del difunto ya se fueron, pero quedó impregnado el sufrimiento en ese lugar, ¿no? Entonces, esas huellas de energía o digamos impresiones también a veces pueden producir que la persona escuche cosas, escuche ruidos, pero a veces es solo como una energía que quedó como si quedara una película en el lugar, pero no es necesariamente tampoco una presencia, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Entonces, por ejemplo, en la concepción aymara hay un cuerpo de energía que se llama ajayo, y el ajayo es, digamos, un cuerpo más de energía que tiene la persona, pero no es el espíritu, o sea, no es el alma, sino el ajayo es como un cuerpo magnético que todos tenemos mientras estamos vivos. Cuando nosotros morimos, en determinado momento, el ajayo se va a desprender de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, ese ajayo también puede manifestarse en un lugar, pero como decía, el ajayo no es un espíritu, sino es como una huella de energía, un espectro de energía, como un holograma que queda en la memoria de la persona, ¿no? Entonces, eso, digamos, una presencia de un ajayo en un lugar está clasificado también como una huella de energía, ¿no? Ya, silencio, niño. Muy bien, ya estamos. Continuamos, ¿no? Entonces, como decía, pues hay diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema también de cuando quedan esas huellas de energía, decíamos, ¿no? Y eso se nota cuando se tiene la carta del colgado junto a la carta de la torre, que es la casa, ¿no? Sabemos que la lectura de la casa siempre la carta de la casa es la torre, ¿no? Tenemos el colgado junto a la torre y entonces es que hay una huella de energía. Ahora, las huellas de energía pueden ser positivas o negativas. Como decía, pues si hay, digamos, una persona que durante mucho tiempo hizo meditación en un lugar, se puede sentir también la energía de esa persona en ese lugar, ¿no? Digamos, por ejemplo, si una persona practicaba un instrumento musical en un lugar, también queda, digamos, a veces hay gente que puede escuchar la música. Y en realidad el que se escucha la música no significa pues que haya un fantasma, sino que es la energía de la música que quedó impregnada en el lugar, ¿no? Es como un Entonces, registro, ¿no? sí, como un registro, ¿no? Entonces estábamos hablando, muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de energías que se impregnan. Entonces, cuando es negativa, entonces es el colgado más el diablo, y cuando la energía es positiva, es el colgado más el sol, ya el sol que es claridad, que es amistad, los hermanos, los amigos, ¿no? Muy bien.
Y luego tenemos la contaminación que puede tener una casa, que en este caso va con la luna. La contaminación va con la luna, ¿no? Y cuando la contaminación, digamos, es con la luna y con el ermitaño, entonces es que la casa tiene exceso de energía yin, ¿no? Hay un exceso de energía yin ya de la casa en sí, o puede ser también que hay, digamos, agua estancada o agua, digamos, filtraciones de agua, ¿no? Y cuando es la torre, que es la casa, más la luna, más el diablo, entonces puede ser antenas de celular, energía, es energía de fuego, ¿no? Y así, ¿no? Y lo otro que tenemos es ya propiamente las verdaderas presencias, ¿no? O sea, cuando tenemos verdaderamente presencias en la casa, que eso ya es digamos, el otro tema, las presencias son, digamos, el loco es un fantasma. Entonces, el loco es un fantasma, si tengo el loco junto a la torre, entonces es un fantasma. Y si junto al loco aparece el diablo, entonces ese es un fantasma, digamos, negativo. Porque, como mencioné en la charla anterior, no todos los fantasmas son negativos, ¿no? O sea, hay fantasmas que más bien nos cuidan, nos protegen o nos toman como familiares. Incluso que no son nuestra familia, pero que han vivido en esa casa y cuando nosotros comenzamos a vivir ahí, a veces, digamos, les gusta estar en nuestra compañía, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, no es esto algo negativo, ¿no? Pero si el fantasma es negativo, entonces sale el loco más el diablo, ¿no? Cuando son, digamos, simplemente personas que vivieron en ese lugar, pero que nosotros no los hemos conocido, aparece el fantasma, digamos, ¿cómo se llama este? El loco con la muerte. Entonces, el loco con la muerte indica simplemente que es una persona que falleció y que está en ese lugar. Pero cuando está digamos, el sumo sacerdote o la sacerdotisa con la muerte, entonces significa que es un familiar, alguien conocido. Y cuando está el loco con el juicio, porque el juicio es la puerta dimensional, significa que es una presencia que va y viene. Que eso a veces en I Ching también se ve, ¿no? Ya, y cuando está el loco con el colgado, significa que es alguien que quedó atrapado en ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Paul, ¿cómo vamos? Escuchando muy atentamente. Ya, sí, todo eso está en la separata, así que no hay problema, ¿no? Entonces, y ahora vamos a buscar nuestra lectura modelo. Estará por acá, ¿dónde estás? Tan. Están las lecturas, Una ¿no? pregunta, maestro, disculpe. Sí, Usted mencionó, es posible encontrar, bueno, a través de las cartas, la presencia de seres desencarnados, se encuentran habitando ahí. Entonces, tengo dos preguntas. La primera, mencionó, me parece haberle escuchado decir, están ahí, se familiarizaron con nosotros y desean, así como hay entidades que nos pueden hacer daños, ellos nos pueden hacer bien. ¿De qué forma nos pueden hacer bien ellos o daño? O sea, ¿existe alguna posibilidad ellos intervengan de forma positiva y negativa hacia nosotros? Y la segunda pregunta que tengo, maestro, es si yo llego o a una lectura a un inmueble, a una vivienda, y detecto o se encuentra que hay una persona que falleció ahí, ¿cómo sé yo cuánto tiempo más va a estar ahí? Si va a ser su estancia permanente o está esperando que pase el tiempo de rigor, por así decirlo, y va a pasar a otra esfera. Eh, ya, primero, ya en la sesión anterior expliqué que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo vivía en Chorrillos, había gente que iba a mi casa y sentía presencia de fantasmas, ¿no? Pero en mi caso, yo ni lo sentía, solamente cuando me quedaba dormido viendo televisión, por ejemplo, me despertaba, ¿no? Y me despertaban y simplemente, pero me despertaban sin llamarme la atención, sino hacían, por ejemplo, yo me quedaba dormido en la sala, en el sofá, sin abrigo, ¿no? Y a la 1 de la mañana, 12:30 de la noche, así, por ejemplo, sentía un ruido como que al lado, en la casa del lado, estuvieran subiendo una escalera de madera vieja y sonaba, pues, ¿no? Los pasos, y eso me despertaba, ese sonido me despertaba.
Y una vez que yo estaba despierto, yo caí en cuenta, decía, pero al costado, la casa del costado, la escalera de cemento, no puede sonar. Entonces, y era que me despertaban para que me fuera a dormir, por ejemplo, ¿no? O sea, porque si me quedaba ahí, iba a amanecer agripado, yo soy alérgico, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos, decir que sí, efectivamente. O sea, hay fantasmas que de una u otra manera te cuidan, ¿no? Ya, y que no son familia, no son familia, porque en esa casa, en esa época no había fallecido nadie de mi familia, ¿no? Y así. Y entonces, por un lado, ¿no? Por otro lado, ya expliqué hace un momento que si tenemos la carta del loco más el colgado, entonces entendemos que ese fantasma está atrapado en ese lugar, no se va a ir, ¿no? Y entonces así, ¿no? Y si es un fantasma, un espíritu de un familiar, entonces está el sumo sacerdote o la sacerdotisa más la carta de la muerte, ¿no? Entonces, si tiene lo acabo de explicar todo hace un momento, tiene que volver a ver la grabación cuando esté en YouTube. Lo que pasa es que la explicación es muy rápida, ¿no? Sí, Gracias, maestro, pero sí entendí. Gracias. bien. Bueno, entonces aquí es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, es muy interesante porque esta fue una lectura que se hizo para un consultante ya, digamos, mayor de 60 años, o sea, esta persona nació en 1954, entonces tiene 69 años y le pusimos esta carta, la carta del sumo sacerdote, al consultante, ¿no? Le pusimos la carta del sumo sacerdote y entonces, de acuerdo a eso, en primer lugar veremos los aspectos psicológicos, que es lo que se ve siempre, ¿no? Y con respecto a este tema, podemos decir de que esta persona no está dándole mayor importancia, tal vez ha preguntado por curiosidad, pero no le está dando tanta importancia porque su carta aparece en la primera fila, y al aparecer en la primera fila sabemos pues de que no está muy activo en ese tema. Si estuviera en la segunda fila, estaría haciendo las cosas que tiene que hacer y no más tampoco, sino en una posición moderada. Y estuviera en la tercera fila, estaría muy, muy activo, ya demasiado activo en este tema, ¿no? Entonces, al aparecer en la primera fila, esta persona, digamos, no está muy atenta a ese tema, tiene una visión, digamos, parcial de las cosas, una visión como del 60% de las cosas, está en un periodo, digamos, de transición, todavía está avanzando, ¿no? Y bueno, y no aparece en las conclusiones, no aparece en las posiciones de conclusión, que son estas de acá, las esquinas, el centro y las esquinas inferiores, no aparecen en las conclusiones, por lo tanto es un tema en el cual él no tiene, digamos, el efecto dirimente o no es quien va a decidir o quien va a cambiar las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces es interesante porque esta es la casa, ¿no? Esta es la casa y está apareciendo la casa junto a nuestro consultante. Entonces, y ese consultante en realidad es, digamos, alguien que está practicando ya hace muchos años, está practicando Qigong, está practicando meditación, está haciendo mantras, está haciendo una serie de prácticas, pero él, digamos, no es una persona que tenga visión áurica, ni es vidente, no tiene esas cualidades. Él nunca, digamos, ha percibido ningún fenómeno paranormal, por lo menos no ha tenido nunca esas cualidades, pero ha sido practicante de meditación, por lo menos que yo sepa, desde hace 40 años, ¿no? O sea, o más, ¿no? Como 45 años desde que yo lo conozco. Él estuvo haciendo método Silva, meditación trascendental, y fue buscando método tras método. Ahora está haciendo Chilen Chikung, por ejemplo, en un nivel bastante también interesante, ¿no? Y entonces es un practicante. Entonces, si está la carta de él, que lo representa a él, junto a la carta de la torre, entonces significa de que algunos fenómenos o cosas que suceden en la casa en realidad son producidos por la misma energía de él. ¿No? Están siendo producidos por la misma energía de él, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante, ¿ya? Y, pero él no es consciente de eso porque la carta de la torre está a su espalda.
¿no? Y si vemos, por ejemplo, la carta de la carta de la torre no tiene el colgado, entonces significa que no hay impresiones, no hay huellas de impresiones en la casa, no hay huellas de impresiones, pero, eh, pero sin embargo tiene aquí el juicio, que el juicio es la puerta interdimensional, ¿no? Tiene el juicio y aquí tiene dos cartas de mujeres. Tiene una carta de una mujer mayor, que es la sacerdotisa, y tiene carta de una mujer de edad mediana, que es la emperatriz. Y si bien es cierto, no están con la muerte, ¿no? Porque la muerte está un poco lejos, pero hay que tomar en cuenta que estas cartas están junto con el juicio, que el juicio es la carta, digamos, de la puerta dimensional, ¿no? Y entonces, y él tiene justamente, hay una hermana mayor de él que falleció en la casa, ¿no? Entonces justamente aparece acá, ¿no? Pero aparece con otra persona más, y al aparecer con el juicio significa que, por un lado, puede ir y venir, y por otro lado, ya está trascendiendo. O sea, ya está trascendiendo porque además se encuentra junto con la carta del sol, ¿no? Se encuentra junto con la carta del mundo, con los enamorados y con el loco, que es el viaje, ¿no? Entonces, vamos a decir de que esta presencia, por un lado, si bien es cierto, como ha fallecido en la casa, está todavía que va y viene, pero en realidad ya está camino a trascender, ¿no? Porque tiene el sol, que significa que ya se va para, digamos, para esto, una dimensión ya más favorable. Tiene el loco, que significa que emprende el viaje, ¿no? Y tiene también los enamorados, que en realidad tiene los enamorados y tiene la carta de la puerta. Entonces, al tener la carta de la puerta aquí y la carta de la puerta está al lado de nuestro consultante, ¿no? Ya, entonces significa de que esta persona, de todas maneras, está tratando de comunicarse con el consultante para dar un mensaje de amor, para hablar, digamos, de la familia, de los hijos, ¿no? Esto de preocupaciones por dinero de la familia, ¿no? Por temas de justicia, ¿no? Y temas de espiritualidad, ¿no? Entonces ella, en realidad esta persona está tratando de comunicarse, ¿no? Está tratando de comunicarse, aunque la consulta no ha sido acerca, digamos, de un mensaje, ¿no? La consulta no ha sido acerca de un mensaje, ¿no? ¿Ya? Pero al estar digamos esto, el consultante tener la carta del juicio a su lado, entonces significa que hay un mensaje. O sea, hay un mensaje, ¿no? O sea que, digamos, entonces, al haber un mensaje, es que estamos, digamos, ya viendo que se trata de una persona, pues, que ya falleció, ¿no? Porque está, como digo, con el juicio, que el juicio es la carta de la puerta interdimensional, ¿no? Como digo, hay un mensaje. Entonces, en realidad no había pues presencias perturbadoras en esa casa, ¿no? No habría presencias perturbadoras, pero sí, digamos que hay temas de karma en la casa, ¿no? Hay temas de karma, hay, digamos, fallecidos que están en este momento ya cumpliendo su ciclo o probablemente reencarnando, ¿no? Pero en este caso, como son estas cartas, tal vez se traten de familiares del mismo consultante, ¿no? Bueno, y si vemos las conclusiones, vemos la carta de la fuerza con la carta del emperador, que digamos nos habla de que la casa tiene una energía en realidad bastante estable, ¿no? Digamos, es una casa que va a dar esto, en la cual hay mucha sabiduría, ¿no? Y hay que tener cuidado, sí, por alguna contaminación de energía que pueda aparecer, y por eso es necesario siempre estar trabajando o hacer ritos para proteger la casa, ¿no? Porque el mago es, digamos, los ritos o la mesa del curandero,
Entonces, el mago en este caso es Rito, ¿no? Entonces, esta casa siempre hay que hacer ritos porque puede contaminarse su energía, ¿no? Pero en este momento no hay una contaminación, pero esa contaminación puede estar. Y además, la casa está defendida porque de la justicia es una de las cartas que defienden de los daños, de las brujerías. Entonces tenemos aquí la casa y tenemos la carta de la justicia que está entre el diablo y la casa. Entonces significa que la casa tiene una protección contra algunas energías, pero como al final sale el mago, entonces significa que es necesario siempre reforzar esa protección o hacer ritos, sí. ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Profesor, al ser Sí. indistintamente el proceso de cada una de las personas que se van, em, indudablemente según lo que le contestó al señor Tai, no hay una determinación de cuándo concluye o cuándo se trasciende. Ahora usted ha hablado de que está trascendiendo, ¿verdad? Y ha dado las pautas de de algunas cartas que así lo manifiestan. Em, y al querer comunicarse, se puede captar esa energía muy aparte de las cartas en sí que lo están manifestando. Se Ya, podría, lo que pasa es que generalmente las personas se comunican, pues, por ejemplo, en sueños, ¿no? ya, Y este es, si esta lectura ha sido una lectura para ver si hay una presencia en la casa, simplemente, ¿no? Ya, pero por ejemplo, cuando una persona tiene algún sueño o algún indicio o algún presentimiento y siente que hay un familiar fallecido que le quiere enviar un mensaje o que quiere ujú, comunicarse con él, entonces se hace una lectura específica sobre ese tema y en ese caso la carta que va a ser importante va a ser la carta del juicio y la carta del juicio tiene que estar al lado del consultante, ¿no? Tiene que estar al lado del consultante o en una de las posiciones de conclusión, que es en las esquinas o el centro o las cuatro esquinas, ¿no? Entonces tiene que estar en una de esas posiciones y en este caso la carta del juicio está junto a la carta del consultante. Entonces, si bien es cierto, no hemos preguntado sobre si hay un mensaje o no, pero esto, al aparecer la carta del juicio acá junto a la casa y junto al ujú. consultante, significa que hay una puerta y hay una puerta abierta en la misma casa. O sea, hay una puerta abierta en la misma casa, pero es porque esa persona ha pasado sus últimos momentos, los últimos meses ahí en esa casa, ¿no? ¿Ya? Y entonces por eso es que entra ahí, pero además esto significa que tiene un mensaje, ¿no? Y las cartas que están alrededor nos hablan del mensaje. O sea, el mensaje que nos dice es, ya yo estoy yendo camino hacia la luz, ¿no? Aunque no sé qué cosa es lo que me espera, ya, pero ya yo estoy yendo y con mucho amor para todos ustedes, ¿no? Ya, y digamos esto, que conserven todas las cosas tal como están, preocúpense por la economía, ¿no? Ya, y recuerden que está la ley del universo del karma y así, ¿no? Entonces, bueno, entonces ella está viniendo con un mensaje así muy, muy fuerte, ¿no? Claro, gracias. Sí, bueno, sí. ¿Algún otro comentario? Paul, ¿tienes algún comentario? Paul, Claudio, Claudia, están todos ahí, a ver. Todo interesante. De hecho, necesito leerla separata para guardar más en mi memoria un poco cómo interpretar las cartas en esta tirada, ¿no? Pero de hecho es fascinante también. Claro, lo que pasa es que no es solamente esta separata, sino que además tienes que leer las anteriores de los temas relacionados con esto, ¿no? Ya, entonces, bueno, Correcto. sí, entonces, como digo, fue una lectura muy interesante porque aunque no se trata, digamos, no hay presencia pues de un fantasma que perturbe la casa, de todas maneras hay una presencia de un familiar, ¿no? Por la carta de la sacerdotisa
significa que es un familiar, y si bien es cierto, la carta de la muerte no está a su lado, pero tenemos la carta del juicio, ¿no? Y la carta del juicio es una carta que también habla de pasar a la otra dimensión, que es Maestro, una... una pregunta. Dígame. Maestro, en el caso del juicio y la rueda de la fortuna, bueno, aparte de la muerte, sin considerar tanto la muerte, ¿eso no puede indicar que eso también sea ofrendas? O sea, porque yo lo veo como que la ofrenda está, o sea, es requerida de alguna manera, o tapa, o es una tapa esa abertura. No, lo que pasa es que la rueda de la fortuna en este sistema significa que está reencarnando. O sea, la rueda de la fortuna no significa dinero aquí. Ah, ya, porque como hablo como de la hermana, en todo caso me quedé también pensando en eso. Sí, no, lo que pasa, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo puse un ejemplo de una lectura de un fallecido en la red china, a los alumnos de Tarot de la China, entonces uno de ellos dijo, ya, necesita plata, que se le haga ofrendas de plata. Y no le digo, no, no es que necesita plata, es que ya reencarnó. Pero ¿cómo es que sabe que ya reencarnó? Bueno, le digo, pues tiene que estudiar, pues, ¿no? Porque es el lenguaje, o sea, las diferentes cartas van a tener diferentes significados de acuerdo al tema de consulta. Y es un significado ya asignado, predeterminado antes de la lectura. Entonces, claro, si yo quisiera leer a un estilo más chino, de repente yo asigno a la rueda de la fortuna el significado de dinero, pero me pierdo del otro significado que es el de la reencarnación, ¿no? Entonces, pero eso lo tengo que definir antes de echar las cartas. Entonces, esta lectura ha sido hecha en el parámetro normal de nuestra escuela, que es de tarot, ¿no? Que es teniendo la rueda de la fortuna como la reencarnación. Entonces, ella está avisando, porque Gracias, este es el mensaje, y entonces esta persona está avisando, ¿no? O sea, está avisando, ¿no? Esto, los quiero mucho a todos ustedes, ¿no? O sea, a los hijos, a los sobrinos, los quiero mucho, que todo siga como siempre. Yo ya estoy encarnando porque esa es la ley del karma, ¿no? ¿Entiendes? Porque justo aparece la carta de la justicia, que es el karma, aparece junto a la carta de la rueda, ¿no? Entonces el mensaje de ella es que ella está reencarnando. ¿Sí? Ahora, tú dices, ¿y por qué yo lo leo en sentido contrario a las agujas del reloj? ¿Y por qué no lo leo con las agujas del reloj? Porque eso, digamos, esto va a depender de la secuencia de las cartas, pues, o sea, yo tengo que encontrar la secuencia lógica, ¿no? Y igual si fuera, por ejemplo, si fuera la lectura al sentido de las agujas del reloj, entonces el mensaje diría, ¿no? Hay valores que son de la casa, por el karma yo voy a encarnar, tal como antes voy a encontrar a todos mis hijos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces igual, o sea, el mensaje si lo leo al revés o al derecho, es un mensaje en realidad relacionado con la familia, con el amor a la familia, y que la ley, digamos, del karma es la que le está llevando a reencarnar. Sí, ¿cómo vamos? Bien, Claudia, bien, maestro. sí, sí, dime. Sí, Claudio. Ya, y la muerte, ¿cómo la está interpretando al lado de la rueda? Bueno, ya está más lejos, entonces, y no está en una posición de conclusión, ¿no? Entonces ya está más lejos y no está en una posición de conclusión, entonces simplemente, pero la muerte simplemente debería indicar si estuviera junto a que la persona ya falleció, nada más. O sea, si la muerte estuviera junto a acá, estaría hablando claramente que es una persona fallecida, ¿no? Ya, entonces yo, digamos, estoy basándome más en la carta del juicio para decir que es una persona fallecida, porque la carta del juicio es la puerta dimensional, pero aparte de eso es la carta de los mensajes de los fallecidos, ¿no? Gracias, maestro.
Bueno, Sayuri, ¿cómo vamos? Bien, Sensei, estoy escuchando atenta mientras cocino. Ya estás Eh, de cocinerita ideal. Sí, sí. Sí. eh, Bueno, Joseph, una preguntita. El hecho de que la persona consultante sea un practicante de meditación, todo eso, ¿puede ayudar esto de la apertura del portal que indicabas en la carta del juicio? eh, también, además, me parece que la persona que falleció también hacía meditación o alguna práctica, no recuerdo. Ya, pero bueno, sí. Y este es un practicante de Chinen Chikung, que Chinen Chikung es un Chikung de sanación, ¿no? Ya, sí. Sí. Bueno, entonces este es un modelo, ¿no? De lectura de cómo se lee, digamos, si hay fenómenos paranormales en la casa, pero definitivamente al estar la carta de la torre al lado de nuestro consultante, significa que muchas veces muchos de los ruidos que se pueden escuchar en la casa son proyecciones de la misma energía del consultante. ¿Ya? O sea, no son por presencia de fantasmas. Hasta ahora no se ve presencia de fantasmas. Sí una energía no favorable, pero que puede ser pues digamos, de fuego, porque puede tener un grifo, una gasolinera cerca, o hay algún tema de fuego cerca, una subestación eléctrica, ¿no? O sea, hay algo, digamos, que puede estar cerca de la casa que está defendido, ¿no? O alguna energía también puede ser alguna energía de personas malintencionadas, ¿no? Y así, ¿no? No es tampoco una brujería, porque la combinación de la brujería es otra, ¿no? Ya, pero de todas maneras hay una energía que amenaza la casa que está defendida. Como digo, la casa está defendida contra esa mala energía, porque acá tenemos la carta de la justicia, que la carta de la justicia es, digamos, una de las cartas que defiende. Bien. Bueno, Maestro, perdone. dígame. eh, Tengo una pregunta, pero no guarda relación exactamente con este ejemplo que usted nos ha presentado hoy día, pero me ha venido la pregunta en relación a las clases anteriores. Usted dice, tenemos que asociar todo esto. La vez pasada estuvimos conversando con los no natos, ¿no? Los no nacidos. Y particularmente, eh, alguna vez escuché, usted también hizo mención, situaciones en que dos niños están destinados a ser gemelos, uno de ellos fallece, el no nato lo acompaña sí sobrevivió a lo largo de su vida en muchas ocasiones. Eso se puede ver en las lecturas. Tengo entendido que muchas veces le hacen la vida bastante difícil a la persona, ¿no? Hasta adulto inclusive. Claro, en ese caso sería la carta del sol, que la carta del sol es la carta de hermanos o niños. Pero tendría que tener la carta del sol combinada con la muerte, que es un muerto, y combinada con el colgado significa que lo tiene pegado, ¿no? Entiendo, maestro. Muchas gracias. Bueno, entonces espero pues de que esta charla haya sido ilustrativa. Bueno, ya los que son alumnos de nuestro curso nos vemos en clase y digamos, de todas maneras, los que no son estudiantes pueden en cualquier momento también ver nuestros videos o pueden, digamos, consultar en nuestra página de Centro Tienlontan algunas dudas que tengan o algún interés que tengan en estos temas. Muchas gracias a todos por participar. Felicidad, armonía en sus hogares y aprendan mucho. Gracias, Joseph. Muchas gracias, Joseph. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. profesor. Gracias, maestro.